Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Así estamos comenzando esto que se llama Resumen Semanal en nuestro formato stream en este 2025. 2025 que ya prácticamente está terminando. ¿Cómo andás? Bueno, Meli, te saludo así en silencio porque no podés hablar. Tenemos más invitados aquí en nuestra mesa de trabajo, así que la hemos censurado a Meli para que no pueda hablar. Pero bueno, ella está todo bien. Todo perfecto, bueno, parece que ayer anduvo de despedida de año y demás, así que le vino bien no tener el micrófono habilitado en el día de hoy. Y recuerdo el sábado pasado que habíamos dicho que ella tenía una despedida el día anterior y hoy íbamos a hablar de todo este tema de las despedidas de año, de brindis de más, comidas de más, salir un poco de toda nuestra rutina, poco sueño también, ¿no? Porque por ahí o tenemos mucho sueño y dormimos poco en realidad, entonces que le iba a venir bien porque anoche iba a salir sin culpa y hoy iba a empezar a ver todo lo que se había hecho, no sé si mal tampoco, ¿no? Pero bueno, cuestiones a tener en cuenta. Por eso estoy rodeada de profesionales, en este caso cardiólogo, neurólogo y nutricionista, ¿es así? Sí. Está bien. ¿Nutricionistas son como las malas en esta época? No, nos quieren hacer creer, a ver como las malas, pero no, todo lo contrario. Hoy vamos a charlar bastante para que no nos tengan con esa mirada. Todo lo contrario, queremos aportar en las fiestas, sumar, que dejemos de lado esto de que estoy haciendo todo mal. Así que vamos a charlar bastante de hoy para que no tengan esa mirada hacia nosotras. Está muy bien. Bueno, Carlos, presentame, ¿cómo andás? Carlos Coulieri, es parte de tu equipo de trabajo que se pueden encontrar siempre en el centro, así que contame quiénes nos están acompañando en el día de hoy. Bien, bueno, ¿cómo andás, Lucía? Saludamos hoy a todos los que nos estén viendo y escuchando. Sí, nosotros desde ENSECH, dentro de los profesionales que estamos ahí, en este caso ahora nos acompaña Manuel Soriano, que ya, si bien es de la ciudad de Concordia, ya lo tomamos medio como propio. Está acá en breve, apropiado. Sí, en breve ya lo vamos Cambia a el domicilio más. Y todo. Sí, también. Y bueno, y Valentina también se nos asoció hace poco ahora también en el grupo. La idea siempre en el Centro de Enfermedades Cardiovasculares donde estamos ahora es apuntar un poco más hacia la prevención, si bien obviamente que atendemos enfermedades prevalentes y demás, pero la idea de la prevención cardiovascular y sobre todo nos parecía útil en esta época de fiestas, apuntar un poquito a ver qué es lo que podemos ayudar de nosotros para algunos consejos, tips, digamos, o algunas complicaciones que pueden ocurrir por lo que se viene, ¿no? Claro. Valentina, ¿vos sos de acá de Chajarí? Sí, de Chajarí, sí. Está bien. Es importante como sacarle un poco el miedo también con respecto a esto, ¿no? Me parece, porque se habla de las fiestas y hay que cuidarse, pero hay que cuidarse todo el año, no solamente en esta época. Claro, lo que pasa es que en esta época es como que hay un consumo desmedido de algunas cosas, entre ellos obviamente tanto comida y alcohol, y es ahí donde también la prevención tendría que pensarse un poco también no solo en edades de adultos mayores, sino que también en gente joven. Sí, y en esto vos me decías que hay como un patrón estudiado, digamos, a través de la prevención en salud, de lo que pasa en el cuerpo en esta época, ¿no? Sí, normalmente en esto hay algo que en cardiología, por ejemplo, se llama corazón post-fiesta. El corazón post-fiesta, que es el consumo en cantidades grandes de alcohol o en agudo, no hace falta ser un alcohólico crónico, sino que el consumo en agudo, tanto en adultos mayores como en gente joven, puede despertar arritmias. Y dentro de estas arritmias, la más popular que puede aparecer es la fibrilación auricular, que en un adulto de 60 70 años es una arritmia muy común, muy popular de encontrar en estos años. Estas arritmias se caracterizan tienen predisposición a formar coágulos. Entonces, no siempre las arritmias se sienten o se presienten, algunos la manifiestan siempre con palpitaciones o taquicardia, pero muchas veces no la sienten, y a veces el consumo de alcohol en grandes cantidades puede generar estas arritmias y puede traer el desarrollo de coágulos, que ahí es donde entraría la función después también de neuro. Claro, pero pregunto desde la total ignorancia, ¿no? ¿Qué es peor o menos malo también, si se quiere? La persona que ya viene consumiendo mucha comidas así fuertes durante todo el año y sigue, o el que se cuida y se desbarranca en esta época. No, cualquiera de las dos cosas. No es que si lo hago mal todo el año voy a tener... O al revés, lo hago mal todo el año y lo hago bien en la fiesta, me va mejor. Claro. No, estaría bueno arrancar bien el año, pero no, indistinto. Además que los consumos, sobre todo el alcohol, ¿no?
el consumo agudo de grandes cantidades de alcohol en cualquier momento del año. Esta es la época más común. Sí. Mira, de los accidentes cerebrovasculares que se reportan de épocas de fiestas o festivas de fin de año, el 14% son menores de 30. O sea, un accidente cerebrovascular en menores de 30 años, en esos porcentajes, es demasiado, en donde uno nunca lo sospecharía. Entonces, la idea sería que pacientes que están con síntomas o descompensados o tienen palpitaciones o taquicardias, adultos jóvenes, que deberían consultar una guardia, y los colegas de guardia deberían hacer una tira de electro. O sea, no por pensar que un adulto, porque es joven o se queja de palpitaciones, puede ser que si no, está alcoholizado, no le da artículo, está ansioso, no sé, lo que puede estar pasando con una situación de alguien que está alcoholizado. La verdad que el electro nos vendría bien para descartar que no tenga una fibrilación auricular, que no es que quiere decir que fibrilación auricular es igual a formar coágulo, como te dije, que eso es la posibilidad de formar un accidente cerebrovascular posterior, pero no es una relación directa, ¿no? O sea, tenés fibrilación auricular, tenés chance de formar coágulo y por ende chance de hacer una ACV, no es que vas a hacer arritmia y ACV directamente, ¿no? ¿Qué es mucho alcohol? Mucho alcohol es, la verdad que creo que todo el mundo se va a pasar. Normalmente un adulto podría decirse que puede ingerir hasta 1 o 2 copas de vino, si queremos hablar de cantidades, como algo permitido, y eso se considera como de moderado. Y la mujer siempre la mitad del hombre. Ay, pobre, no nos dejan ni tomar, nos dejan tranquilas, no. por Dios. Pero a ver, y siempre se hace la comparación con el vino, ¿no? Pero ¿y qué es lo que pasa si se mezcla, que es algo también bastante común en esta época? Y hay por ahí bebidas que tienen mayor graduación que el vino, que siempre se lo toma con como las dos. Claro, la forma de hablar de alcohol es en gramos. Lo que pasa es que para ser más fácil de entenderlo, hablamos en proporciones, depende del tipo de alcohol. O sea, puede ser una cerveza, no sería algo digamos mayor para un hombre, o 2 copas de vino, no sería algo tampoco extravagante para el hombre. Si hablamos de bebidas que tienen más whisky, gin, una medida de whisky, vodka, una medida. Eso ya no. En todo el 24 de la noche. En toda una noche sería lo permitido. Así que imagínate un brindis y ya queda medio estamos pasado. en el horno, claro. Pero estamos hablando de esto, es lo que se permite como sin riesgo cardiovascular aumentado. Pero este año sale publicado que el alcohol en cardiovascular, antes pensábamos que una cantidad moderada leve era beneficioso. Hoy es riesgoso y contraproducente. Hoy en cardiología no se puede tomar alcohol, 0. Pero vamos a lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando en consumo desmedido, en agudo, o sea, brusco, en cantidades exorbitantes que generen todas las complicaciones que pueden generar. No solamente esto, ¿no? Estamos hablando también de accidentes, accidentes de tránsito o broncoaspiraciones por vómitos, o sea, hay de todo. Partamos de la base que no se debería tampoco conducir si uno toma alcohol, digamos. Tal cual. Eso desde ya. Pero entonces, digamos, si en estos casos de que produce arritmia, que produce todas estas cosas, ¿cuánto más es el alcohol que, digamos, puede llegar a producir esto? Es que no o todos según cada organismo, no responden todos de la misma manera. Para hacerla fácil, digamos, el consumo de alcohol genera trastornos, aumento de liberación de adrenalina o catecolamina, o sea que aumenta la presión arterial también. Tiene un efecto diurético, o sea que hay un trastorno también de pérdida de minerales, entre ellos magnesio, potasio. Esto genera un desequilibrio hidroelectrolítico que puede desencadenar alguna arritmia. Ni hablemos de un paciente que haya tenido, no sé, un trastorno gastrointestinal y esté con diarrea y encima tiene este episodio, puede haber desencadenado simplemente por muy poco alcohol un cuadro grave por los otros trastornos metabólicos que ha tenido por la diarrea. O sea, es un conjunto de cosas, cada paciente es único, dependiendo si está tomando alguna medicación en particular. Si tiene alguna medicaciones ya sea de uso neuro o otro tipo, psiquiátricas también. Entonces es como que hay que tener cada paciente es único, digamos, ¿no? Lo interesante es, si hay síntomas de palpitaciones, taquicardia, no importa la edad del paciente, no minimizar porque está alcoholizado y no hacerle una tira de electro para confirmar que tenga o no algo. Ya hablará Emanuel más o menos de los síntomas que puede tener un paciente que ya está con síntomas neurológicos de estas complicaciones o en este orden. Pero en el caso de una arritmia lo que hay que ver es contratarla por electro, y para evitar complicaciones futuras que serían formar coágulos y después hacer un accidente cerebrovascular, obviamente que el paciente se puede anticoagular, después se tratará de revertir la arritmia o en el momento si se puede también, y no va a haber complicaciones. Pero si uno no hace el control adecuado, no van a una guardia y no consultan, las complicaciones a largo plazo pueden venir. Y hablamos de la parte neurológica. Recién decía Carlos sobre las personas que ya están en tratamiento, ¿no? Y que tienen por supuesto las fiestas, las despedidas, cambian, digamos, las recomendaciones entre una persona, digamos, sana a una persona que ya tiene algún tratamiento de esto. Generalmente la mayoría de los pacientes, nosotros en las entrevistas cotidianas o que tenemos habituales, siempre hablamos de esto, del tema del consumo de alcohol. Es algo que
lo pregunta mucho, ¿no es cierto? Más que nada aquellos pacientes que son epilépticos y que toman medicaciones antiepilépticas. Obviamente que las recomendaciones que les damos es que tenemos que evitar el consumo de alcohol. Y bueno, en el tema momento de las fiestas, obviamente que aparece, mire doctor, yo quiero, la verdad que me interesaría poder compartir, poder brindar, qué es lo que usted me recomienda, puedo, no puedo. Y la verdad que, bueno, obviamente que siempre el paciente tiene que tomar la decisión, nosotros como médicos, obviamente tenemos que informarles, digamos, de que si consume alcohol, obviamente puede llegar a tener, digamos, convulsiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que bueno, bien como decía Carlos, nosotros obviamente recomendamos alcohol cero. No solamente, digamos, porque lo predispone, digamos, a tener convulsiones, sino también interactúa con los diferentes fármacos que toma, la medicación que toma, digamos, el paciente, y eso hace de que pueda desencadenarse, digamos, algunas crisis o tener alteraciones en su estado de conciencia. Obviamente que si consume más de lo debido, es uno de los motivos de consultas más frecuentes, ¿no es cierto?, en la guardia, los deterioros del estado de conciencia por el exceso, ¿no es cierto?, de consumo de alcohol. Es una de las patologías, bueno, en realidad de los motivos de consulta, valga la redundancia, más frecuentes, asimismo con los politraumatismos y traumatismos de cráneo que son bastante habituales, ¿no es cierto?, en esta época. Eso por los accidentes. El accidente de tránsito, exactamente. Empieza a hacer calorcito, y toman más alcohol y manejan por ahí algunos vehículos de manera con la cual obviamente no está permitida, ¿no es cierto? Y los reflejos, aunque uno dice tomo poco, lo que sea, los reflejos no son los mismos. Exactamente. Los reflejos se pierden. Todo esto que mencionabas es en una persona que tiene, digamos, tratamiento o que está tomando medicación. ¿Produce también alteraciones a nivel neurológico en las personas que no están bajo ningún tratamiento? Sí, por supuesto, digamos, el consumo de alcohol, bien lo decías recién, digamos, disminuye, digamos, todos los reflejos. Asimismo es un depresor del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro. Lo que hace de que uno, digamos, no tenga las capacidades habituales para realizar los diferentes tipos de actividades de la vida diaria, más conducir un vehículo, por ejemplo. Pero, digamos, pueden llegar a quedar, digamos, si, haber dicho más vulgarmente, ¿no?, una borrachera fuerte, importante. ¿Pueden llegar a quedar secuelas, digamos, neurológicas también o no? Relacionado a lo que decía Carlos, ¿no es cierto?, el consumo excesivo de alcohol, agudo también, puede desencadenar diferentes tipos de, por ejemplo, las arritmias, que aquellos pacientes que tienen ciertos factores que también que lo predisponen a otras comorbilidades también, pueden tener también accidentes cerebrovasculares. Picos hipertensivos. Claro, picos hipertensivos también, que generan no solamente accidentes cerebrovasculares isquémicos, sino también hemorrágicos, ¿no es cierto? Una cosa es que lo isquémico es cuando una arteria se tapa a nivel del cerebro, el hemorrágico es cuando una arteria se rompe a nivel del cerebro. Obviamente que la mayoría de los pacientes quedan muy secuelados, ¿no es cierto? Y por ahí el isquémico es el menos complicado, ¿o no? Son complicados los dos. ¿Cuál es más frecuente? El más frecuente es el isquémico. Es el accidente cerebrovascular isquémico. Lleva casi un 78% de todos los ACV, el 78%, digamos, son accidentes cerebrovasculares isquémicos, el resto son hemorrágicos. Y en el caso de, bueno, una persona con un ACV isquémico, ¿cómo debería cambiar después su vida, digamos? Bueno, obviamente que depende mucho de la localización, ¿no es cierto?, de la lesión. Me parece que por ahí lo que deberíamos tener en cuenta es que más que nada en estas fiestas, pacientes de que consumen alcohol, tengan deterioro de estado de conciencia, siempre consultar a la guardia para poder ser evaluado, ¿no es cierto?, por los médicos, en el cual no solamente se le hará un examen físico general, sino también un examen físico neurológico en el cual es detallado, buscando algún tipo de alteración, ¿sí?, que a veces pueden aparecer con daños a nivel del cerebro, ¿no es cierto? Debilidad en algún miembro, debilidad en la cara, desviación de la comisura labial, digamos, que le cueste caminar, que le cueste articular las palabras, porque eso también, digamos, con el consumo, digamos, de alcohol, algunos se ponen muy verborrágicos y otros le cuesta, no sé, se ponen disártricos, les cuesta articular, ¿no es cierto?, la palabra, y entonces decimos, che, este paciente está
un accidente cerebrovascular o es por Claro. el consumo, digamos, de alcohol. Todo paciente, digamos, que consuma alcohol, obviamente que tiene que quedar en una guardia para ser evaluado, ¿sí? Luego de que ese alcohol se metaboliza, ¿no es cierto?, a nivel del cuerpo, para ver cómo lo encontramos posteriormente. ¿Pasa por ahí que le llega un paciente que tuvo un ACV y no sabe? Digamos Sí. que tiene estas secuelas y que no saben que fue por un ACV. Sí. Ajá. Encontramos muchas veces en el examen físico algunas alteraciones y que el paciente, digamos, no tiene ningún tipo de sintomatología. Es más, encontramos daños del órgano blanco, o sea, daños en el cerebro, en algunos exámenes de rutina, por ahí que le pedimos, alguna tomografía, alguna resonancia, y aparecen algunas lesiones y, che, mirá, pero acá tenés Claro. una lesión, la podés documentar, digamos, por la imagen. Y en base a eso, obviamente que tenés que ponerte a trabajar en los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no es cierto?, que tiene el problema del paciente, perdón, y eso es algo nosotros obviamente que lo relacionamos, ¿no es cierto?, todos los especialistas que estamos acá en este momento tenemos que trabajar de manera articulada para disminuir esos tipos de factores de riesgo, ¿no es cierto? Claro. Que es la idea un poco, ¿no es cierto, Carlos, que tenemos con el... La idea porque de hace varios años que vengo hinchando con la prevención, Sí. antes que tratar enfermedades. Entonces, si uno trata de llegar antes de tener síntomas, como vos decías, hay veces que ha pasado, hace poco, ya te va a llegar a vos seguro estos días, llega alguien al consultorio y lo único que tiene es un poco desviada la comisura de la boca de un solo lateral, y vos lo mirás y decís, usted siempre está así, y ¿cómo? No se dan ni cuenta. Claro. Y el familiar le dice, usted no nota que, sí, mirá, no te había visto. O sea, hay detalles a veces poco perceptibles, como esto. Y Que a ustedes le prenden el alerta, digamos. claro, como porque profesional. quizás ha tenido algo antes, quizás lo tiene toda la vida, quizás no, pero si vos le preguntás y no lo tenía, o lo haces soplar y ves que hay una diferencia de la simetría de los labios, eso es lo que decimos nosotros de la comisura bucal, vemos que un lado está más caído que el otro, pero es muy sutil, a veces soplan y ves que está un poco más adormecido, como cuando va al anestesista, al odontólogo que te anestesia en la zona, que querés soplar y te queda un poco caído, no tan exagerado así, pero a veces es muy sutil lo que se nota, y después terminás encontrando algún foco neurológico en algunas imágenes, como dice Soriano, que te dan a entender que puede haber pasado algo. Pero lo otro que decíamos también es el tema de la presión arterial, que el consumo de alcohol la eleva, pero también desmitificar un poco el tema del cuco, ¿no? Porque le echan la culpa a la presión de todo, y en realidad la presión sube todos los días por cualquier cosa. O sea, si uno come un poco de más salado, va a subir la presión. Eso pasa los 365 días al año y sobre todo en invierno. Claro. El frío la levanta otro poco. Un disgusto, un estrés, levanta la presión. Y eso hay que medicar. No, todo el mundo de edades adolescentes o jóvenes tiene picos de presión por ejercicio, por hacer fútbol, por levantar pesa, por discutir, por emociones. Y eso no genera accidentes cerebrovasculares. Entonces, por ahí... ¿No genera? No. O sea, los picos de presión arterial son naturales. O sea, hay que entender que a veces depende del contexto del paciente. Y en este caso, ahora que lo mencionás, ¿también es como un factor de riesgo el tema del estrés que estamos teniendo en fin de año? Sí, total. ¿Y eso Total. cómo lo manejamos? Porque no tenemos mucha forma de... ¿O sí? Hay capaz. Claro, ahí es la parte que estamos queriendo formar de salud mental. Claro. Que ya tenemos un hijo bien, de bien. Chajarí que Ajá. quizás lo podemos meter. Ah, Hablamos el bien. 27, si me está escuchando Simón, hablamos el 27. Así que sí, la idea sí, tiene Claro. mucho que ver. Todo trabaja en conjunto. Este año en el Congreso Europeo de Cardiología, que se hizo en Madrid, se presentó una evidencia fuerte, digamos, entre la salud mental y la cardiología, el riesgo que conlleva una cosa a la otra. O sea, el paciente depresivo, ansioso, todo lo que tenga, aumenta el riesgo cardiovascular de una manera muy importante, no te digo a nivel igual que un cigarrillo, pero de una manera importante. Y lo mismo pacientes que están sometidos con insuficiencia cardíaca, que se agitan para ir al baño, le falta el aire, han tenido 3 bypass, tienen que operarse una válvula. También su condición emocional cambia muchísimo y entra en un cuadro depresivo. Entonces es como una retroalimentación entre las dos profesiones que antes quedaban como muy aislados, ¿no? Hoy tratar de trabajar inclusive hasta esta área en conjunto. Totalmente, yo creo que eso es, y a ustedes les pasa, ¿no?, en el centro, el trabajo interdisciplinario y que al mismo paciente verlo desde distintas arterias es fundamental para que tenga un análisis más pormenorizado de qué es lo que le pasa, porque uno es una integridad, digamos. Tal cual. Por eso así se lo tiene que ver como un todo, no como siempre digo yo, no hay que verlo como un corazón con pata, en Claro. mi caso, o un cerebro con pata en la tuya. Y en el caso también lo que hablábamos es que nosotros apuntando a esto, siempre tratamos de hacer todo y de hablarlo, por ejemplo, entre todos. Hablando con Valentina, por ejemplo, le decíamos... al paciente le aclaramos, mira, la nutricionista te va a preguntar un montón de cosas, pero entre ellas también te va a preguntar
con quién vivís, cuántos habitan en tu casa, si hay adolescentes, si son todos adultos mayores. No es la misma heladera la que tiene supuesto. mucha porquería quizá de chicos jóvenes o adolescentes o solamente adultos mayores, o la condición también económica. A veces dificulta qué conseguir para comer. Entonces, tratar de adecuarse a la condición social y económica de cada uno también tiene que ver. Nosotros hacemos malabares para tratar de conseguir a través del PAMI, la obra social, el recurso de amparo, muestras médicas, hospital, algunas cosas. Tratamos de gestionar para que tenga la mejor medicación y no por no tener una condición económica buena, no tener el tratamiento que corresponda. Y además pienso, ¿no? Y ahora ya lo vamos a hablar con la Nutri más pormenorizadamente, pero en estas partes también es muy importante. Somos seres sociables y sociales, y todo esto tiene mucho que ver, y no podemos decir tampoco que vas a vivir en un tupper y decir, bueno, no vas a hacer absolutamente nada y en las fiestas y en las despedidas de año. Entonces tenemos que manejarnos en esta sociedad que nos dice que los argentinos nos juntamos a comer siempre, y tenemos un brindis y tenemos esto. Entonces hay que adecuar la medicina y nuestro organismo a esta realidad que tenemos, ¿no? Sí, por eso decimos no al exceso, claro, ¿no? Nosotros no estamos diciendo no brinden, porque nos van a ver a nosotros inclusive brindando, claro, ¿no? Pero no decimos no al exceso. No al exceso por lo que puede pasar. Y en el caso de pasar, consultar claro, a las guardias, pero también que se hagan los controles también en guardia de los pacientes de estas características. O sea, electro a gente joven con borrachera no se le da, casi no se hará así, deberíamos hacerlo. Lo mismo, un paciente con síntomas neurológicos, también quizás ha pasado mucho en guardia, que eso lo sabrás más, Emanuel. Vienen con presión alta a bajarle la presión a morir. No, o sea, un paciente con un cuadro neurológico agudo, lo que menos tenemos que hacer es bajar la presión tanto. Depende, claro, de los niveles, pero hay que dejar cierto parámetro alto de presión arterial para que mantenga irrigada la cabeza. Claro. Pero eso ahora te dejo una pregunta, vamos a hacer una tanda porque si no después no vamos a llegar para la segunda, pero te dejo una pregunta. Hablabas de los ACV, ya sea isquémico o hemorrágicos, las edades, porque él me decía, bueno, de las personas cada vez más jóvenes que están apareciendo, y quiero que después me cuentes eso de las edades también a las que aparecen los ACV. Perfecto. Pero hacemos una tanda primero. Vale. Auspicia en este programa ABC Librería, todo en librería escolar y comercial, Sarmiento 2345, frente a Escuela Álvarez Condarco. Recibimos todo para el 2026 y gran variedad de libros, por ejemplo, de aprestamiento para regalar en esta Navidad. Estamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17:30 a 20 horas. One, espacio de entrenamiento, clases de entrenamiento funcional, niños y adultos, localizada, HipoFit, entrenamientos personalizados, también grupo de corredores en Chajarí y en Mocoretá. Atención, nueva dirección, Jaime Tabeni, 2155. Ser Divina, Salón de Belleza, 9 de julio 3155, teléfono 3456-605-764. Depilación descartable, masajes descontracturantes y relajantes, manicuría y pedicuría. JZ, Estética Automotriz, realizamos tratamientos a todo tipo de vehículos, pulido y abrillantado, pulido y sellado de ópticas y cristales. ¿Querés proteger tu 0 kilómetro? No dudes en consultarnos, y también dejamos tu usado como nuevo. Estamos en Avenida Alem 855 frente a Cancha de San Clemente. La Casa, espacio inclusivo. En La Casa buscamos crear un lugar en Chajarí para jóvenes con discapacidad, donde a través de trabajos terciarizados se fomente la inclusión laboral y el desarrollo de habilidades en un ambiente de respeto, compañerismo y crecimiento. Teléfonos de La Casa 3456-419-766 y 530-080. Doctor Carlos Cullerí, médico especialista en cardiología, director médico del Centro de Enfermedades Cardiovasculares Chajarí, ecocardiografista, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología. Equipo médico especializado, consultas, estudios y prevención. Estamos en Rivadavia 3679 de Chajarí, o al teléfono 3456-576-093. Muy bien, y nos había quedado pendiente esto de hablar de las edades en las cuales puede aparecer. Uno piensa que los ACV por ahí son de la gente grande, de la gente que no se cuida, que esto, que aquello. ¿A partir de qué edad puede llegar a aparecer esto? Lo más frecuente, sí, es que nos encontremos accidentes cerebrovasculares en los adultos mayores, ¿no es cierto? Que son los que más frecuente consultan con este tipo de patologías. Nuestra experiencia, ¿no es cierto? Y en general también se pueden dar en edades más jóvenes. Hemos tenido también en niños
de pocos años, ¿sí? Que han estado internados, no hace mucho, ¿no es cierto?, también en el hospital, el hospital de Maternal de Concordia, que es donde yo también ejerzo, digamos, como neurólogo. Pero con más frecuencia, obviamente, que son aquellos adultos mayores. En las edades más jóvenes se deben más que nada a problemas estructurales, ¿no es cierto?, de los órganos, o también algunos problemas inmunológicos también, que por ahí pueden causar ciertas alteraciones a nivel de la sangre, los cuales hacen de que se puedan formar de manera espontánea algunos coágulos, los cuales pueden impactar a nivel del cerebro. ¿Sí? En el adulto mayor aumenta más el riesgo, ¿no es cierto?, por las comorbilidades que tiene este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, la hipertensión arterial, la diabetes, los hábitos como por ejemplo el tabaquismo, entre otros. Claro, está bien. Y si hablamos, por ejemplo, también otro tema que había quedado pendiente, la demencia, no sé si está bien dicho así, demencia senil, como en esta época son épocas muy sensibles y también puede llegar a tener alguna alteración las personas que la están sufriendo. Sí, esa es, digamos, una pregunta, digamos, muy interesante, porque obviamente que cuando se acercan las fiestas, uno lo que quiere, ¿no es cierto?, es juntarse en familia, poder compartir. Hay pacientes en los cuales tienen, digamos, este tipo de demencia muy frecuente, obviamente, que es el Alzheimer, pero obviamente hoy hablamos de demencias en general, los síndromes demenciales en general. Creo que, digamos, que por ahí es algo que es importante, es no romper las rutinas de estos adultos mayores que por ahí tienen algunas demencias que son avanzadas, no romper las rutinas, tratar de que el ambiente se genere, digamos, de todo un poco como planificado, ¿sí? Porque ese cambio de rutina obviamente que los desorganiza mucho, digamos, al paciente, y pueden aparecer algunas alteraciones o trastornos del sueño, digamos, que posteriores a todo el clima, digamos, que se vive en base a las fiestas. Claro. No, tampoco, por ahí es un poco no dejarlos de lado, ¿no es cierto? Decir, no, bueno, vamos a acostarnos, claro, de acostarlos, no, hacerlos participar también, darle su espacio en la mesa, me parece que es algo importante. Y lo más humano y sano, ¿no es cierto?, que es poder compartir, ¿no es cierto? Y bueno, creo que es recontra importante, vuelvo a repetir lo mismo, el tema de la organización y no sacarlos de las rutinas. Esto es un tema muy delicado y que afecta no solo a la persona que lo está sufriendo, sino también a toda la familia, ¿no?, a todo el entorno. Hay como que sentarse antes a decir, bueno, vamos a organizar a ver cómo vamos a tratar este tema, digamos, de que viene una fecha tan importante que nos altera a todos la rutina, para que sea lo menos agresivo para la persona. Exactamente, sí. Me parece, digamos, que lo importante en estas fechas es estar bien organizado. Obviamente que tener mucha paciencia, ¿sí? Y bueno, la paciencia que nos tuvieron ellos, claro, ¿no es cierto? En los extremos de la vida, ¿no es cierto? Exacto. En un momento ellos, hoy nos tocan a nosotros. Está bien. ¿Vamos a hablar de la comida? Bien. La parte más linda. La parte más linda de la fiesta. Uno piensa así, claro, ¿qué es lo que pensamos de la Navidad? Depende de la edad, ¿no? Hay veces que pensamos en lo que nos trae Papá Noel, el Niñito Jesús, y después pensamos en qué es lo que vamos a llevar para comer y cómo son momentos donde hay como muchos atracones, ¿no? Sí, suele pasar, pero yo quiero más que nada hoy difundir qué podemos hacer, como qué tener en cuenta en estos días, las fiestas. Fuimos ya transitando todo lo que es diciembre, donde hay muchas celebraciones, muchos eventos, muchas despedidas, como hoy decíamos. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, no hacer ayunos o dejar de consumir alimentos porque a la noche tengo tal evento, particularmente, por ejemplo, ahora las fiestas. No, mantengamos nuestra rutina habitual, porque si no, el hecho de no consumir alimentos en el momento adecuado, por ejemplo, no hacer un almuerzo, voy a llegar a la noche con más hambre todavía, con más ganas de querer comer. Entonces, en primer lugar, evitar hacer ayunos. No busquemos compensar porque a la noche voy a comer un poco más. No. Sigamos con nuestra rutina habitual
Y siempre incorporando proteínas, incorporando carnes, incorporando huevo, incorporando fibra, porque eso nos va a dar más saciedad. Eso en primer lugar. Y quiero remarcar eso porque pasa mucho que porque tengo tal cosa, no voy a comer o voy a dejar de hacer tal cosa. Entonces, eso en primer lugar. Con respecto al consumo de bebidas, desde ya vuelvo a remarcar que el consumo seguro de alcohol es 0, estamos todos de acuerdo, pero eso en la realidad, si lo vemos en la práctica, no es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestro ideal es 0, consumo de alcohol 0. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por cada vaso de alcohol que vayas a consumir también un vaso de agua. Entonces, evitamos sobre todo la deshidratación. De agua, ¿no? De gaseosa, por ejemplo, o de agua. Jugo, o lo que sea. O sea, o si vas a consumir, porque habitualmente nos hidratamos con agua. Partamos de la base que nos hidratamos con agua. Entonces, si tenés el hábito de en la fiesta querer consumir ahí algo de gaseoso, algún jugo, también un vaso de agua. No solo porque sea una bebida alcohólica, sino también por la hidratación. Por la hidratación, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo la bebida alcohólica, ¿qué hace? Nos deshidrata justamente. Entonces, como hoy decía Carlos, o sea, perdemos agua y también perdemos electrolitos. Entonces, la única forma de poder reponer ese requerimiento de agua es mediante el agua, propiamente dicho. No gaseosa, no jugo, no ninguna otra bebida alcohólica. Pero vamos a la práctica. Entonces, un vaso de agua, un vaso de gaseosa, un vaso de alcohol para brindar, pero medido. Yo no te puedo decir, toma un vaso, toma 2 vasos. Busquemos la moderación. Aparte de esto, desde ya que tiene que ser individualizado, pero una recomendación general que yo les puedo decir es, por cada vaso de alcohol o gaseosa que vayas a consumir, un vaso de agua. En el tema volvemos a la comida y estas comidas típicas que no tienen nada de típico de nuestra región, ¿no es cierto? Y de nuestra época del año. ¿Cómo la podemos contrarrestar un poco a las cosas tan calóricas que responden a otro hemisferio incluso, ¿no? Sí, tal cual. Que en nuestro plato haya sobre todo verduras. No hay otra cosa que les pueda decir. Desde ya consumamos esos alimentos que son como muy específicos de estas fechas. No solemos comerlo durante todo el año por lo general. Desde ya disfruten de ese momento de hacer esa elección por esos alimentos en particular, pero también que en sus platos haya fibra, haya verduras, haya colores. Cuando hay colores, eso significa que hay verduras en sus platos. Y ahí, de vuelta, ahí logramos la moderación, el equilibrio. Voy a elegir eso que me gusta, un vitel toné, pero eso voy a acompañar con una ensalada fresca. Qué difícil se me hace. Está complicado. Lo del agua me vino de vuelta. Está bien, está bueno. O sea que el que se llega con el Fernet, que venga una botella de agua. Claro. Pero que la tome, ¿no? Sí, estoy pensando, cuando ella hablaba, se me venían las imágenes de las fiestas. Es muy raro incluso que haya agua sobre la mesa. Pero es fácil y está bueno. Es un buen tips, ¿no? Sí. Aparte de saciedad, ¿no? Claro, sí, le podemos poner soda también, ¿no? Como para que tenga un poquito de onda. Sí, no hay problema también. O saborizarla, pero de forma natural. Claro, con ahora naranja, más en esta fecha que hace tanto calor, con naranja, con limón, con menta, con jengibre, con pepino. O sea, tenemos que... Entonces le pones un poco de onda a la jarra con agua, digamos, claro, que no sé. Sí, desde ya, pero está la forma, ¿no? Exprimido, no el exprimido del limón, no el exprimido de la naranja, sino saborizarlo con una rodaja de limón o de naranja, de pomelo. Entonces le da otro toque al agua, pero que esté el agua, porque si no llegamos al otro día o incluso pasando las horas nomás con sed, nos empezamos a deshidratar. Al otro día también el tema cuando hay un consumo excesivo de alcohol, el tema del dolor de cabeza, de mareo, el tema de la resaca. Entonces tratemos de evitar, disfrutamos pero con más conciencia y de forma moderada. ¿Y qué pasa con el picoteo previo, no? Porque uno piensa también en cuando vas preparando toda la comida, así y demás. Por eso te pasa capaz de que no almorzás, ¿no? Sí, porque vos decís, bueno, estaba haciendo los sanguchitos y comí un montón acá, me llené con esto y no voy a comer. Y bueno, Meli se ríe, ¿que no te pasa esto? Claro, por supuesto. La salsita del vitel toné, claro, vas probando. ¿Y cómo evitamos eso?
Bueno, eso desde ya evitarlo, como yo decía, el almuerzo no vamos a saltear, nos vamos a sentar a almorzar nuestra comida habitual. La merienda, desde ya tampoco, Claro. si tenemos el hábito, no salteemos la merienda, incorporemos de vuelta ahí el hecho de la proteína, de una fibra, una fruta. Entonces, el picoteo tratemos de evitarlo. Y lo que sí te puedo decir en el picoteo que tenemos como en la entrada, esperando quizás la Claro. comida principal. Bueno, hagamos una elección, busquemos un plato y decir, para poder medir las porciones, porque Bien. ¿qué es lo que pasa? Con el picoteo yo pierdo dimensión de la cantidad que estoy consumiendo. Entonces, cuando yo lo veo en un plato, ya sé la cantidad, la porción que yo estoy consumiendo. Si no, en el picoteo pierdo noción, eso es lo que pasa. Entonces yo les recomiendo, busquen un plato, un platito, y digan, bueno, voy a probar esto, un poquito de esto, si quieren un poquito de todo, Claro. pero poquito, y se sacan las ganas. Y ver ahí qué es lo que estás comiendo. Exactamente. Ujú. Entonces ahí toman dimensión de la cantidad que estamos consumiendo. Desde ya también en las fiestas como correr el eje o el centro de atención a la comida. Eso también pasa, o sea, son momentos para compartir, quienes podemos para pasar en familia, entonces con familia, con amigos, entonces también correr el eje de la comida. Si estoy cambiando mis hábitos, porque no me gusta hablar de dietas, sino de Sí, cambio sí, de totalmente. hábitos, si vengo en un proceso de cambio de hábitos, bueno, disfruto en ese momento, o sea, las fiestas, dentro de todo con moderación. Si hay un exceso, bueno, al otro día retomar mi rutina. Volver a estar en movimiento, volver a consumir agua, volver a consumir frutas, verduras. Desde ya que esto nos pasa a todos, o Claro. sea, entonces no es algo que me escapa a mí, o sea, entonces desde ya poniéndome en primer ejemplo, ¿no? Como ejemplo, pero pasa eso, al otro día yo vuelvo a mi rutina. ¿Te pasa a vos esto, digamos, ya más a modo anecdótico, ¿no? De decir, ay, no vamos a comer acá porque está la Nutri y nos va a retar. Sí, o mirá lo que está comiendo la Nutri, Claro, ¿viste? claro, También claro. pasa eso. Pero eso es un consumo ocasional, no es algo a lo que yo lo llevo todos los días. Entonces, con moderación yo puedo llegar a consumir un poquito de todo. Obviamente que teniendo una patología de base, tenemos que tener Claro. otros cuidados, ¿no? Esto hablando para una población en general, digamos, con buena salud. Y está bueno esto que mencionás de sacar el centro de ahí de la comida y que sea disfrutar del momento de la reunión familiar, quien la pueda tener, de decir, bueno, que queden los recuerdos ahí en todas esas otras cuestiones, que no pasa por comer una porción de más o no, que nos quede eso, digamos, como lo importante de las fiestas, ¿no? Sí, aparte, como esto también que decía, si venimos en un proceso de cambios de hábitos, eso no va a arruinar todo tu proceso que venías haciendo de meses, de días atrás, de semanas. Entonces, son 2 días, si lo ponemos en la fiesta, son 2 o 4 días, porque tenemos Claro. por la noche y seguramente al mediodía volvemos quizás a juntarnos, a compartir. Pero en un día, por lo general, son 4 comidas. Entonces, es una que estamos excediéndonos. Después tenemos 3 momentos más del día para volver a encontrar el equilibrio. Está bien. ¿Ibas a sumar algo acerca de esto? No, iba a decir que del agua se acuerdan todo, pero al otro día. El otro día Claro. cuando se levantan se acuerdan del agua. No alcanza el agua de la heladera, Claro. entonces vamos a Tal buscar cual. ahí. No, bueno, pero hay que hacerlo el día antes, ¿no? Obvio. El día, No, claro. y durante, Obvio. o sea, Y durante, antes, claro. durante y después. Ahí Fíjate tiene que lo que ser ella el dice, agua. el mismo cuerpo te lo reclama el otro día. Claro. ¿no? O sea, fisiológicamente estás deshidratadísimo. Entonces está bueno ir compensando. Claro, totalmente. Y esto lo pienso, ¿no? Que muchas veces te pasa que vos decís, bueno, tengo sed de agua. Y eso es justamente porque puedes estar tomando un montón de otras cosas, pero no te hidrata como te hidrata el agua, ¿no? Pero no te estás hidratando, o sea, el alcohol principalmente tiene su efecto diurético. Por eso es que, para explicarlo de forma simple, ¿no? Los riñones comienzan a trabajar mucho más, empezamos a ir con más frecuencia al baño, entonces orinamos, hay más cantidad de líquido que estamos perdiendo. Pero no solamente estamos perdiendo agua, sino que también estamos perdiendo electrolitos. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Que inhibe principalmente una hormona, que es la que reabsorbe el agua que nosotros ingerimos. Tanto del agua como también, ¿por qué insistimos también mucho en el consumo de frutas, de verduras? Porque indirectamente también estamos incorporando agua. Pero desde ya que el cuerpo todo el tiempo nos está pidiendo agua. No tenemos que llegar
a que tengamos sed, porque eso significa que ya estamos deshidratados. Por eso es importante digamos, el consumo a lo largo del día. Tampoco es lo adecuado decir, bueno, llega la noche, tengo sed y me tomo 2 litros de agua. No, por eso la recomendación siempre es distribuirla a lo largo del día y evitar llegar a esa sensación de sed. Donde tu cuerpo tiene sed, está deshidratado. Tenemos que tenerlo en cuenta. Está bien. Bueno, recién hablábamos, cuando estábamos con la música también, de algunos puntitos, ¿no?, que íbamos a tener en cuenta y hablar, por ejemplo, para de tener ciertas salvedades con las personas con discapacidad. También, principalmente uno habla de las personas autistas, pero hay una multiplicidad no de discapacidades que por ahí ven alterados también su rutina en el tema de las fiestas. Sí, obviamente que el uso, no sé si, bueno, nosotros en Concordia ya hace mucho tiempo se prohibió, ¿no es cierto?, el uso de pirotecnia. Sí. ¿Y se cumple? Sí, Mira. sí, se cumple bastante. La verdad es que no se puede vender pirotecnia, han cerrado cantidad de negocios por eso también. Ajá. Obviamente la venta ambulante también de pirotecnia es el uso de cero, digamos. La verdad que creo que la gente tomó bastante conciencia, no solamente no solamente los animales, que es lo que por ahí promociona mucho, sino también hay cantidad de la parte neurológica, por ejemplo, los chicos con autismo. La verdad que les sufren mucho, son pacientes en los cuales tienen obviamente sufren mucho, digamos, todos los ruidos, ¿no es cierto? Tienen los sentidos muy agudizados, ¿no es cierto? Entonces sufren mucho, digamos, el tema del ruido. Es más, en ciertos lugares, como por ejemplo supermercados, hay horas en las cuales no se pasa música para evitar, digamos, o poder incluirlo también, ¿no es cierto?, en las rutinas diarias. Vos sabés que en eso no pudimos, por una cuestión más organizativa y de logística, hacer nota, pero acá en el Cine Gran Libertad también habían puesto una función, creo que era un día jueves, en cierto horario, donde el volumen iba a estar más bajo, donde iba a haber más libertad de movimiento y que era una función especial para personas con sensibilidad auditiva o neurodivergentes. Me pareció, digamos, una alternativa muy buena. Me parece que en eso hablamos cuando hablamos de inclusión, ¿no es cierto?, en ese tipo de patologías que por ahí hoy en día son mucho más frecuentes y tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto?, ir aprendiendo siempre en lo que es autismo. Vamos aprendiendo día a día. Claro. ¿Sí? Son algunas patologías que por ahí no son nuevas, pero vienen hace mucho tiempo, pero hoy en día las estamos viviendo y me parece que todos tenemos ya un conocido que tiene a un hijo, tiene un amigo, digamos, con autismo. ¿Sí? A propósito voy a sumar otra cosa. Dale. ¿Sí? De lo que por ahí hablaban los chicos, el tema del alcohol, el tema de los dolores de cabeza, ¿no es cierto?, que es el motivo de consulta más frecuente, ¿no es cierto?, en mi especialidad, y está descrito, ¿no es cierto?, la cefalea, ¿no es cierto?, el dolor de cabeza por ingesta de alcohol, ¿no es cierto?, un vasodilatador, y eso hace, digamos, de que aquellos pacientes que consumen alcohol también tengan ¿Y qué es lo que pasa, ahora ya que lo mencionaste, qué es lo que pasa internamente para que te duela la cabeza cuando tomas mucho? Cuando uno consume, digamos, alcohol, se produce, digamos, un efecto de vasodilatación, ¿no es cierto?, que los vasos se agrandan, ¿sí? Y eso, digamos, se activa en en realidad ciertos sectores, digamos, del cerebro que modulan, ¿no es cierto?, el dolor, y eso genera, ¿no es cierto?, los dolores de cabeza. Muchas veces no se da con el consumo excesivo, ¿sí?, sino con pocas porciones, o sea, consumen, digamos, poco alcohol y pueden, digamos, generar, digamos, las cefaleas en sí. Por eso cuando aquellos pacientes que tienen migrañas, ¿sí?, se trata, digamos, de moderar no solamente el tipo, sino el consumo de alcohol en sí, tipo de sustancias, sino el alcohol en sí. ¿Existe para cualquiera de los dos la resaca de comida? De personas que por ahí uno conoce que te dicen, bueno, comí mucho, necesito como no comer, descansar, me duele la cabeza, me duele de todo. Estoy empachado. Claro, porque comí mucho. ¿Eso existe? Sabes que es una pregunta re interesante. Hoy en día se está estudiando el tema el tema de lo que es la histamina y ciertos alimentos que contienen, ¿no es cierto?, histamina, y que están en muchos alimentos, los cuales
lo consumimos habitualmente y moderando, ¿no es cierto?, ese tipo de alimentos disminuyen también las frecuencias de las crisis migrañosas. Por eso no es todo farmacológico, me parece que es lo que hablamos y por eso también creo que es lo que es el grupo nosotros que formamos, que es todo algo interdisciplinario, ¿sí? Uno cuando trata una patología que es crónica, la trata desde la alimentación, la trata desde el ejercicio, ¿no es cierto? La trata, digamos, desde todos, ¿no es cierto?, los ámbitos. Y no solamente un fármaco para tratar cierta patología, ¿no? Me interesa ver qué dice la Nutri de eso que pregunté, porque me hizo una cara ahí medio que no se lo pude determinar qué era. Claro, quizás no como resaca, que por ahí lo asociamos un poquito más a esto que venimos hablando del consumo de bebidas alcohólicas, pero sí quizás un empacho, una ingesta que fue excesiva justamente, y sí, al otro día, ¿qué pasa? Por ahí no queremos, como que queremos hacer un ayuno, pero un ayuno naturalmente, sino no que nos estamos obligando a hacer un ayuno intermitente, por ejemplo, sino que un ayuno que naturalmente nuestro cuerpo lo necesita como pareciera como para desintoxicarse, porque ¿qué es lo que está pasando? En el caso del consumo de alcohol, digamos, es un tóxico. El hígado lo toma como algo tóxico y necesita eliminar cuanto antes estas sustancias. Lo mismo pasa cuando hay exceso en las comidas, sobre todo en exceso en carbohidratos, en cereales, en grasas, ¿no? Porque son por ahí los alimentos con los cuales nos solemos exceder. Claro. No nos excedemos con una ensalada de tomate. Ahí comí mucho tomate perita, ¿verdad? Claro. Nunca dijo nadie, ¿no? Nadie dijo tal cosa desde ya. Entonces sí, obviamente que nuestro cuerpo necesita metabolizar toda esa ingesta y puede pasar esto de desempacho que podemos llegar a decir, que ahí ¿qué necesitamos priorizar? Consumo de agua, consumo de fibra mediante frutas, mediante verduras y obviamente también dejar de tener en cuenta también el consumo de proteínas, que es lo que más saciedad nos va a dar. Pero cuando estamos así en ese estado de estar empachados, queremos cosas como livianas, frescas. Pasa, desde ya que sí que pasa. Claro. Es una realidad.